Tema nuevo. Esperen que si puedo sacar esto, barrita. Ahí está. Arrancamos con el concepto de programación orientada a objetos. Si todavía no agarraron arreglos, si todavía no agarraron funciones, si todavía no agarraron los temas que venimos viendo, bueno, ahora hay otro tema nuevo que les va a complicar un poco la vida, que es la parte de objetos. Ahí activé la cámara. ¿Se ve? Si se llega a cortar el audio o algo, avísenme por Discord. Así saco la cámara. Bien. Bueno, entonces, programación orientada a objetos. Nuevo paradigma de programación. ¿Qué quiere decir un nuevo paradigma? La programación orientada a objetos aparece como una solución a un problema que había cuando solo existía este estilo de programación con la cual están trabajando ustedes, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que en algún momento de la historia de la programación, si hubo una forma de crecimiento de la programación, inicialmente la programación era todo secuencial, o sea, esos programas que hacíamos a principio de año, que eran nada más que eh, un par de pestañas, no, un par de líneas de código, 10, 15 líneas de código, a medida que la programación fue avanzando, o la complejidad de las cosas, esas líneas de código cada vez eran más, y el punto donde ya eran tantas que habían tal vez 2000, 3000 líneas de código, todo en el mismo archivo, en la misma pantalla. No eran pantalla, pero bueno, se entiende la referencia. Entonces dijeron, bueno, de alguna manera tenemos que empezar a cambiar esto para que ordenarnos un poco más. Y ahí es donde aparece el concepto de la programación procedural. Programación en la cual vos podías encapsular parte de tu código, que son las funciones que hemos visto, para decir, bueno, esta parte del código se encarga de dibujar tal cosa, esta parte del código se encarga de calcular tal cosa. Eso es muy lindo, muy bonito, pero volvía a pasar lo mismo. Volvía a suceder de que los programas eran pensados de una manera en la cual uno decía, bueno, trato de resolver mi problema de la forma en la cual lo pienso yo que se puede resolver. Entonces, todo el programa quedaba atado a estar resuelto de la misma manera que lo había pensado una persona. Si ese problema lo trataba de resolver otra persona, el programa cambiaba totalmente. Y si lo resolvía otra persona, cambiaba totalmente. Entonces, en los programas que duraban muchos años, el software que duraba muchos años, eso llevó a un concepto que cada vez que se cambiaba la persona que lo estaba desarrollando era un caos de código, porque cada uno lo armaba como quería. Entonces aparece otro paradigma, hay unos cuantos paradigmas de programación, que es la programación orientada a objetos, que define principalmente el hecho de que ahora uno no tiene que pensar un problema de la manera en la cual lo veníamos pensando, de decir, bueno, pienso mi problema y ya trato de identificar la solución. No, no, no. Eso queda de lado y lo que uno tiene que empezar a resolver es decir, bueno, a ver quiénes son los que están causando el problema, a ver quiénes son los que yo tengo que identificar para que resuelvan mi problema, qué tienen que hacer cada uno. Y uno empieza a decir, bueno, a reforzar las bases de la programación, que es todo lo que hagas, trata de que se lo delegue a alguien más. O sea, dividir el problema principal. Dividilo de forma tal de que vos se lo pasas a alguien. Y la programación orientada a objetos es como que termina siendo eso. Un problema muy grande te ayuda a que un problema muy grande lo puedas ir dividiendo, dividiéndolo en otras entidades o en otros objetos. Si yo quiero hacer un tablero, un juego de ajedrez, en vez de hacerme todo un choclazo de código, como los que vienen presentando, por ejemplo, que en vez de 1000 líneas de código, tal vez tiene 5000 líneas de código, en vez de hacer todo eso, bueno, voy a hacer, por ejemplo, tal vez un pedazo de código que va a ser el tablero.
otro pedazo de código que va a ser una pieza de ajedrez, otro pedazo de código que va a ser el jugador. Y voy armando partes de un todo. Y cada parte se encarga de resolver un problema más chico. Acá aparece lo que mencionaba, cómo podemos dimensionar en nuestra cabeza lo que es un tablero. Bueno, si yo quiero pensar un tablero de ajedrez, lo podemos pensar de la manera ya programática y ya decir, bueno, un tablero por los temas que venimos viendo, yo lo puedo representar en un arreglo bidimensional. ¿Sí? Ese arreglo bidimensional, cada posición que vamos a utilizar va a ser como una representación de la ficha y donde un número puede ser un 0 si no hay una ficha, un 1 si hay, supongamos, un peón, un 2 si hay un caballo, un 3 si hay un alfil y así sucesivamente. También se puede empezar a definir el hecho de cómo trabajar con los jugadores, con una variable booleana, y y todo ese problema que nosotros definimos como cómo puedo pensar en armar un tablero, nosotros ya vamos pensando en esa solución de programación. Ni hablar de cuando hablamos de una aventura gráfica, que es el trabajo práctico que ya hicieron ustedes. Muchos de los conceptos que están definidos acá son los conceptos que ustedes deben haber utilizado para armar el trabajo práctico. ¿Qué es? Tengo un problema, quiero armar una aventura gráfica, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, voy a pensar en una variable del tipo entero, ¿no? Un arreglo de esto, un arreglo del otro tipo, variables para esto, variables para lo otro. Y todo eso, fíjense que saltamos de tener un problema a ver cómo lo implementamos, cómo lo definimos en el código. Eso es en parte lo que hay que dejar de hacer, en parte, ¿sí? Y hago un parate porque tiré muchas palabras juntas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Una consulta? ¿Algún punto de Profe, inflexión? Sí, funcionaría igual que cuando abres una nueva pestaña en Processing. no tienen nada que ver. Vos acordate que las pestañas en Processing son formas de ordenar el código. Es para ordenar código. Podría hacer todo lo mismo en una única pestaña. Las pestañas de Processing son solo para ordenar código. ¿Cómo las usamos? Es otra cosa diferente. ¿Mm? El concepto no aplica por esto mismo de que las pestañas es para ordenar código. Y nosotros vamos a utilizar pestañas para el tema de los objetos y vamos a definir una nomenclatura como para tener un orden. Pero eso no quiere decir que si ustedes quieren hacer un programa entero en una sola pestaña, no lo puedan hacer. Eso se puede tranquilamente. ¿Mm? Bien. ¿Cómo es el concepto de dividir un problema? Eh, Nosotros, lamentablemente, por los tiempos que tenemos, no podemos meternos mucho en las bases de la programación, ¿no? Pero la base de la programación es, si tenés un problema, no trates de resolver todo el problema de uno. Hace problemas más chicos. Y a su vez, cada uno de esos problemas más chicos, hace los más chicos todavía. Hasta el punto que te quede el problema más simple de resolver. Cuando vos resuelvas ese problema muy simple, se te va a poder resolver el problema que engloba a esos chiquititos y a su vez el anterior. Por ejemplo, a ver, con lo que ustedes trabajaron últimamente, que tenemos acá presente, la aventura gráfica. ¿Cómo yo agarro, resuelvo, empiezo a resolver la aventura gráfica? Y todos los que empezaron a pensar, seguramente, la mayoría, es, bueno, utilizo una variable para hacer esto, utilizo una variable para... Entonces, ya ahí es como que la programación o la lógica lo que te dice es, no, vos tenés que hacer todo un todo. Ese un todo es una aventura gráfica. ¿Cuáles son las partes que componen esa aventura gráfica? Bueno, la aventura gráfica está compuesta por pantallas. Bien, entonces
Ya esa aventura gráfica, ya trata de decir, no tengo que resolver una aventura gráfica. La aventura gráfica se resuelve con muchas pantallas. Bien, entonces vos ya ahí tenés un problema más chico. No tenés que resolver toda la aventura gráfica, sino hacer una pantalla. ¿Y la pantalla qué conlleva? No, bueno, hago una variable para hacer. No, pero ¿qué conlleva la pantalla? Bueno, la pantalla tiene una imagen de fondo, tiene un texto y tiene botones. Listo. Entonces ahí ya tenés problemas más chicos para resolver. Esos problemas más chicos vendrían a ser cómo hacer el botón, cómo incluir la imagen de fondo y cómo resolver el tema del texto. Cuando vos resolvés esos temas, ya tenés la pantalla. Y una vez que tenés la pantalla, teniendo esa pantalla, podés agarrar y decir, bueno, si junto muchas pantallas, yo ya voy a tener la aventura gráfica. Entonces son dos conceptos diferentes para resolver el problema. La forma en que lo encara normalmente uno es arrancar cómo materializo todo en un lenguaje de programación. Pero el paradigma de la programación dice, bueno, pero primero hacerlo en problemas más chiquititos. Así, cuando esos problemas chiquititos los vayas resolviendo, te va a ser mucho más fácil ir resolviendo los problemas más grandes. El concepto del armado de funciones para una función para armar el botón, una función para hacer una pantalla, una función para lo que veníamos trabajando, es en parte lo que ustedes tendrían que ir llegando en el trabajo práctico número 4. Y es en parte un problema que es chico. Cuando nosotros empezamos a resolver problemas más grandes, como por ejemplo, eh, a ver, algo que sea un poquito más grande, el juego de ajedrez no, pero tienen presente el juego Frog. Frog era. Frogger. ¿El de cruzar el camino? El del cruzar el camino, sí, este Sí, sí, mismo sí. que está acá. Eh, ¿Cómo hago esto? Bueno, entonces hoy por hoy con lo que saben ustedes es apuntar a decir, bueno, utilizaría un arreglo para definir dónde están los autos, otro arreglo para definir dónde están los obstáculos, otro arreglo y otro arreglo y otro arreglo. Entonces, la idea es pensarlo de diferente manera. Bueno, a ver, dividirlo esto. No trates de resolver todo de una. ¿Cómo lo divido? Bueno, primero pensá que tenés que tener un escenario. ¿Sí? Armo un escenario, me armo un stage. Y estamos hablando de un papel, ¿no? No estamos hablando de programación. Primero tengo el escenario. ¿Y qué tiene el escenario? Bueno, el escenario tiene las postas, que es donde llega la rana. Tiene la parte de agua y tiene la parte de los autos. Bien, entonces ahí ya lo dividís en tres partes. Después, agarrás la parte de los autos y decís, ¿cómo lo dividís? Bueno, esto tiene autos, camiones, tractores que se mueven en diferentes sentidos. Bueno, ahí tenés diferentes partes que tienen que moverse en diferentes sentidos. Lo mismo te va a pasar con el agua. Bueno, y así es como uno, de esa manera va dividiendo el problema. Y cuando empezás a hacer la programación, ahí lo vamos a ir viendo también con esto de programación orientada a objetos, la programación que va saliendo es abstracta, porque no me pongo a pensar cómo lo tengo que implementar hasta que no llego a algo muy concreto. Algo que digo, bueno, acá sí tengo que saber de qué tipo va a ser esta variable. Pero si no, yo lo empiezo a armar de una forma muy abstracta. Empiezo a tirar como líneas de código que no funcionan, pero empiezo a armar todo ese esqueleto de mi programa. Y en este caso yo armaría como una parte, como decía Mateo hoy, que aprovecho las pestañas para poder separar el código. Entonces yo uso una pestaña para hacer lo que vendría a ser el juego, todo este escenario. Que adentro lo único que hace es dibujar el camino, la parte de la calle, y dibujar el río y dibujar las postas. Y hace eso, son tres líneas, dibujar esto y dibujar esto. Después en otras pestañas pongo cómo dibujar el camino, cómo dibujar el río y cómo dibujar las postas. Una pestaña para cada uno. Cuando dibujo el camino, lo único que digo es, bueno, dibujar autos.
y eso le paso la lógica, armo otra pestaña nueva donde voy a dibujar los autos. Y así sucesivamente. Y voy teniendo nuevamente muchas pestañas que me ayudan a dividir el código, pero yo a medida que voy avanzando no voy resolviendo el problema ahí en el momento, sino que voy armando toda la estructura de cómo va a ser y en algún momento todos esos problemas que yo voy resolviendo de a poquito me van a dar la solución global en general. No es mágico, obviamente en algún momento hay que tener en cuenta los tipos de variables, hay que tener en cuenta qué lógica voy a poner, pero al pensar de otra manera el problema nos ayuda mucho más a tener algo resuelto más fácilmente. Es bastante abstracto lo que les menciono. Es como que aparece un concepto nuevo que mágicamente arregla todo. Y que no vamos a tener que programar, pero bueno, es mucha práctica para llegar a eso, pero funciona bastante bien. Cuando la programación se lleva a un extremo, este estilo de programación tiene un montón de problemas, pero no se preocupen que no creo que al menos este año es seguro que no van a llegar a esos problemas, tal vez a futuro sí. Bueno, ¿ayudó un poco más, Aileen? No te digo que te haya dado la solución a tu pregunta, pero que haya acompañado un poco más. Sí, creo que sí. Gracias. Ok. Igual vamos a ir avanzando. Ahora seguimos avanzando. Bueno, fusión. ¿Por qué fusión? Porque acá ven en el slide este se habla del famoso tablero y la aventura gráfica. Imagínense la aventura gráfica que hicieron ustedes con el código de un tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces, visualícense, tienen como 1000 líneas, digamos 1000 líneas de código por un lado, con variables por un lado, variables por el otro, combinaciones, lógicas, lo que mostraba hoy Guadalupe, que era ese if, que ella hizo, en realidad todos tuvieron que haber transitado esa parte de la fusión entre el trabajo práctico número 2 y el trabajo práctico número 4, que era el de los créditos con la aventura gráfica, que al fusionarlos es un caos de código. ¿Tuvieron esa sensación? ¿Les pasó eso? Que digo, bueno, me traigo todo el código de acá y me empiezan a aparecer variables porque yo tenía una variable que se llamaba igual y ahora me choca con esta otra variable, entonces tengo que poner otro nombre diferente y cuando ponen otro nombre diferente se empiezan a perder con el código. ¿No les pasa? Yo seguro Sí, que a a mí sí. Guadalupe le pasó eso con su trabajo. Y asumo que el resto que fueron incorporando los trabajos, eso va pasando y la idea de los objetos, la idea de los objetos es decir, bueno, tratemos de que ese problema desaparezca, ¿sí? No va a desaparecer cuando nuevamente aparecen, cuando hablamos de proyectos muy grandes, hay muchas cosas que siguen pasando, pero en el concepto que nosotros vamos a trabajar, esto se empieza a resolver. Ustedes pueden hacer, con programación orientada a objetos, podrían hacer un programa que hace un tablero, otro programa que hace una aventura gráfica, y tranquilamente podrían juntar ambos, y lo único que tendrían que hacer es cambiar una única línea y funcionarían los dos al mismo tiempo. Y no habría problema. De la mano de una gran premisa que hay al principio de todo, que es algo que ya también habíamos mencionado, porque basta de variables globales, ¿sí? Las variables globales casi desaparecen totalmente. Yo les había mencionado ese concepto para este trabajo, pero ahora en el trabajo práctico número 5, esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque el concepto de objetos me ayuda a mí a encapsular de una forma más forzosa toda mi información. Con las funciones, yo sé que hay una función que se encarga de resolver un problema. Pero aún así las funciones en sí no terminan resolviendo todo, porque tendría que resolver un problema muy chico. El objeto en sí es una forma de resolver problemas complejos haciendo uso como de pequeños objetos.
Bueno, acá mencionamos el problema que deben haber tenido en esta fusión de ambos trabajos. Acá se repite un poco más de lo que habíamos visto. El tema de la lectura del código. A ver, la lectura del código. Perdón, Guadalupe, que usamos tu código de ejemplo, pero vamos a aprovechar que lo tenemos acá. No es que, ojo, no es que tu código sea diferente al de todos, ¿eh? Hay muchísimos trabajos prácticos iguales a esto. Pero, ¿qué sucede? Van a ir viendo que esta situación, que esto de los else-if lo tuvieron casi todos, esto empieza a desaparecer. Este concepto de código sábana que se le dice normalmente, porque uno escrolea, desaparece y empieza a ser más entendible qué es lo que hace el código sin tener que pensar lo que hace el código, sin tener que analizarlo, ¿sí? Porque si yo empiezo a ver todo esto, yo tengo que empezar a hilvanar todo para ver qué es lo que se está queriendo hacer. Pero si yo tengo, apenas arranca el programa, en el void draw tengo una única línea que dice dibujar tablero y termina el programa, y termina, yo ya sé que ese programa se encarga de dibujar un tablero. No me preocupa cómo lo hace, no me importa. ¿A ustedes les preocupa cómo se hace un round internamente? ¿A ustedes les preocupa cómo se hace un load font, un load image que hace internamente o un pimage? Creo que nadie se preocupa. Puede haber gente, no digo que no, que se ponga a ver el código de processing para ver cómo lo hace, pero creo que todos dicen, bueno, ¿para qué sirve el pimage? Para tal cosa. Listo. Sirve para eso. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cuando tengo algo que dice, ¿para qué sirve esto? Dibujo un tablero. Listo. Ya está. No me tengo que andar preocupando cómo lo está haciendo. Más allá de que nosotros somos los que vamos a hacer ese código. Pero ese es el fin de la programación orientada a objetos. Empezar a simplificar y hacer muy legible el código. Los errores, bueno, ni hablar que los errores, es más, nosotros forzamos a que el trabajo práctico final y lo hagan en objetos porque es mucho más fácil ayudarlos a identificar cuál es el problema. Cuando el trabajo práctico final lo hacen sin programación orientada a objetos, es un caos. Es un caos entender dónde está el código, el problema. ¿Por qué? Y volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Volvemos al hecho de que ¿cómo puedo identificar fácilmente un error acá si no me queda claro qué es lo que hace todo esto? Y más de una vez van a ver de que cuando avance con el trabajo práctico final, nosotros con muy poco, mirar una sola línea y decimos, ah, no, el problema está acá, que te está pasando, que no estás creando tal cosa. Y se entiende de una forma muy sencilla. Como que estoy haciendo mucho marketing de la programación en todo objeto. Esperemos que funcione. Y este es el otro tema, que el concepto de la programación orientada a objetos nos ayuda a que los problemas los tenemos que identificar como entidades, ¿sí? En vez de decir, a ver, si tengo un tablero, no tengo que pensar en un arreglo, tengo que pensar en un tablero, ¿sí? ¿Cómo ese tablero va a ser representado en la programación? No me importa. Es más, la programación orientada a objetos dice, no te tiene que importar cómo está hecho adentro. Vos tenés, lo único que te tiene que importar es qué es lo que hace. Y adentro es otro problema, porque adentro es otro mundo y eso es lo que me abstrae a mí. Sí, también tiene contras, ¿sí? La contra que aparece en el primer punto es el hecho de que hay que analizar más, hay que pensar más lo que se va a tirar, la línea de código, porque si uno no analiza más lo que venimos hablando, el paradigma en sí no sirve de nada. Que van a ver que les va a pasar a muchos, que van a seguir, cuando encaremos la parte de objetos, van a seguir haciendo la programación procedural. Es coherente porque ustedes apenas están aprendiendo las funciones y ya también les ponemos otro paradigma. Pero el tema es que ahora
la programación orientada a objetos, para que funcione de forma correcta, hay que analizar más la solución, ¿sí? ¿Quiénes van a ser las entidades que van a estar involucradas? ¿Cómo se van a comunicar entre ellos? ¿Qué información se van a compartir? Eso es otra de las cosas que tiene. Que está puesto como contra porque se ve como algo negativo, en realidad es algo positivo. Pero lo puse en la parte de contra por el hecho de decir, bueno, ahora me estás vendiendo una solución, pero tengo que pensar mucho más. Bueno, va por ese lado. Y bueno, una cosa que suele pasar con la programación orientada a objetos es que en proyectos muy grandes empieza a tener problemas de memoria. Pero bueno, ese comentario es con una envergadura de proyecto. No, depende qué es lo que hagan, Claro, pero ¿qué si es un, por qué es un ejemplo, proyecto muy grande? claro, está bien, esa es la pregunta correcta. ¿Qué es un Para mí, proyecto un muy grande? programa que es que haga que se procese mucha información constantemente, que esté Por constantemente ejemplo, pidiendo. a ver, en el escenario de ustedes, un proyecto muy grande puede ser que quieran hacer una performance en la cual haya 5.000 objetos renderizándose al mismo tiempo. ¿Sí? A 5.000, sí, es mucho. Por ejemplo, por decir algo, quieren agarrar y hacer algo que son 5.000 objetos, pero son 5.000 objetos que, aparte de tener información relacionada a cómo deben verse, tienen información de dónde están ubicados, dónde van a estar ubicados. Internamente tienen más información relacionada. Supónganse que cada uno de esos objetos Tiene su lógica. internamente tiene cientos de objetos más. Ahí es donde empieza a aparecer el problema. ¿El problema cuál es? Que nos abstrae tanto de las cosas, la programación orientada a objetos, que cuando nos confiamos empezamos a abusar y no nos damos cuenta de que dijimos, ah, mira, hice un programita con 10 objetos, funcionó lo más bien, listo, multiplicarlo por 10.000 o por 5.000 y ahí se ve todo trabajo. Entonces, ahí es donde empieza a tener muchas contras. Entonces se buscan otras soluciones que van a más bajo nivel, pero bueno, ahí es donde empieza a haber problemas. Yo creo que hoy por hoy, a ver, en lo que es la cátedra y el año que tienen que finalizar, olvídense, no van a tener esos problemas. Pero es posible que tal vez en el trabajo final de su carrera se encuentre con un escenario relacionado a eso. Bueno, hablábamos nuevo pensamiento y del nuevo pensamiento hacemos un break, ¿sí? Cortamos 5 minutos, 10 minutos, volvemos y 20, ¿les parece? Buenísimo. Bárbaro. Sí. Acción. Bien. Bueno, empezamos a hablar entonces de este nuevo pensamiento, la nueva forma de encarar todo esto. Esperen que ahí está. Bueno, este nuevo pensamiento, la nueva forma de trabajar, nos tiene que, de alguna manera, llevar a no enfocarnos a resolver el problema directamente, lo que mencionábamos hoy, sino empezar a encararlo de otra manera y ver esto que se menciona como de qué manera yo puedo lograr de que mi problema se convierta en entidades o cómo materializar mi problema. Cuando hablamos de un problema, lo que yo quiero también dejar de lugar es un problema no pasaría a ser si tengo que sumar dos números y ver si el resultado es par o impar, ese es mi problema. No, eso pasaría a ser como una parte muy concreta de ya una solución específica. Cuando yo hablo de mi problema, estamos hablando de lo que yo quiero implementar, el software que quiero hacer. Eh, por ejemplo, para aquellos que son o que tienen alguna formación o han trabajado por la parte de tecnologías web, que entiendo que están avanzando con eso con Cristian, independientemente de
conocer o no la tecnología web, yo creo que en algún momento ustedes se han topado con el famoso formulario de registro de una aplicación, de lo que sea. Siempre tienen este formulario, así sea de los videojuegos o lo que sea, me tengo que registrar. Entonces, cuando me tengo que registrar, yo tengo que agregar ciertos datos que me identifican a mí como persona. Y la persona que resolvió eso, seguramente estuvo pensando de que para resolver eso, primero tenía que definir quién iba a ser una de las entidades que iban a conformar la resolución del registro. Y en esa identificación seguramente que salió con, hay una entidad llamada usuario. Ese usuario puede tener la clave, la fecha que se registró, una foto de perfil, y esas son las cosas como que apuntan a tener un usuario. Eso vendría a ser el problema. Bueno, yo tengo una registración. Ya trato de ver cómo hacer que una persona se registre en el formulario. No, primero trato de ver cómo quién va a representar a ese problema, que va a ser en este caso el usuario, y luego, dentro de mi entidad de usuario, yo voy a tratar de resolver el problema de la registración. Es por eso también que se mencionan las características que posee una entidad, que yo las tengo que ir identificando, o las acciones que va a hacer esa entidad. En este concepto, sí, Sería como que la reforma el problema y después eh, que conlleva esa forma. buscar responsables en el problema vendría a ser responsables sin que sean los encargados de resolver el problema en sí, sino como por ejemplo, en este caso que yo trato de resolver lo que es el tablero de ajedrez, yo trato de identificar, no trato de decir, bueno, ¿cómo hago un juego de ajedrez? Primero lo que digo es, bueno, este juego de ajedrez está conformado por partes o por entidades. ¿Cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas entidades que conforman a este juego de ajedrez que yo tengo que hacer? Bueno, por un lado yo sé que tengo el tablero, tengo las celdas del tablero, tengo las fichas, tengo a los jugadores, y tengo algo que no es menor que es todo el juego, que son las reglas del juego. Eso viene a ser lo que trato de resumir este concepto de separar las cosas, de separarlas, identificarlas como entidades y después a cada una de esas entidades definirles qué características van a tener. Por ejemplo, el tablero, qué características tiene, bueno, que tiene celdas, que tiene, no sé qué quise poner con esa cantidad, no sé qué quise poner, no sería correcto cantidad. Celdas sí, seguro que sí, pero cantidad no sé qué quise poner en ese momento con cantidad. Pero un tablero sí tiene celdas, por ejemplo. Y la celda, la entidad celda, tiene una posición de fila, o sea, una celda en sí, seguramente tiene algo que la identifica, como la posición en la fila que está, la posición en la columna, y también qué ficha tiene. Eso es un atributo, porque una celda puede tener una ficha o no puede tener una ficha. Y acá una ficha tiene atributos como la celda en la cual está ubicado y también el color. Y también otro dato no menor que es el nombre. La ficha tiene un nombre, sea un peón, sea un alfil, un rey. Esa información son los atributos que lo definen como único. El jugador también tiene datos como puntos, también puede tener un color asociado. El nombre, yo le puedo poner un nombre a un jugador. Pero fíjense que en este análisis yo todavía no tiré una línea de código, no tiré nada. O sea, no empecé con el void draw tanto, no. Empiezo a decir, bueno, quiero resolver el problema del ajedrez, identifico las entidades que van a estar conformando la resolución de este problema, que van a ser el tablero, la sed. Y después de cada una de esas entidades, define las características que puede tener cada una. Y fíjense que yo tampoco hablo de cantidad, más allá de esa palabra cantidad que está mal ahí, no hablo de, bueno, celdas, ¿cuántas celdas tengo que tener?
No lo pienso eso. Yo sé que hay celdas. Después en algún momento veré cómo resuelvo el tema de cuántas celdas y dónde están. Pero sé que hay celdas, sé que hay fichas y sé que tienen atributos. Y esos atributos tienen que ser común para todas las fichas, ¿sí? Común para la ficha del peón, común para la ficha del alfil, del caballo, los que sean, tienen que ser comunes, ¿sí? Y una vez que yo defino eso, bueno, el juego también, fíjense que acá el juego toma un rol principal, porque el juego tiene atributos que terminan siendo las otras entidades que yo definí, el tablero, jugador 1 y jugador 2 y el turno. No sé qué es el turno, fíjense que nuevamente, no sé si el turno es un booleano, no sé si el turno es un entero, no lo sé cómo lo represento, pero en esta instancia que yo pienso todo esto, no me tiene que preocupar cómo lo voy a representar. No tengo que pensar en programación literalmente, ¿sí? Tengo que ver cómo modelar las entidades que van a ayudarme a resolver mi problema. ¿Hasta acá vamos? Creo que acá se materializa bastante, creo, que todo lo que venía hablando, tirándoles así como ideas abstractas, acá se empieza a materializar el hecho de que no aparece una línea de código. Les estoy tirando un nuevo paradigma y este nuevo paradigma es como decir, bueno, no empieces a programar. Pensá primero quiénes van a ser los encargados de ayudar. Bien, y después, una vez que yo definí esos atributos, que los atributos definen, fíjense que los atributos definen como valores que puede tener cada uno de ellos, ¿sí? Pero después aparecen las acciones, que las acciones es, bueno, cada una de estas entidades, ¿qué puede hacer? ¿Qué acciones le puedo dar yo a cada una de las entidades? ¿Qué es lo que yo le puedo llegar a decir? Bueno, hace algo como para que el programa tenga cierta actividad, ¿no? Si no sería atributos, o sea, entidades, atributos, no se puede hacer nada. Bueno, estas acciones que yo les agrego es lo que a mí me permite ir pensando la forma en la cual, usando estas acciones, puedo ir resolviendo mi problema. Por ejemplo, yo a un tablero le puedo decir, mueve una ficha, ¿sí? No sé si esa va a ser lo correcto. Yo no sé si tal vez mover ficha es algo que lo termino utilizando. Pero yo sé que a un tablero le puedo terminar dando una acción para mover una ficha de una posición a otra posición, ¿sí? La celda, recuerden que la celda no es lo mismo que la ficha, ¿no? La celda es la representación de la ubicación en un tablero y yo a una celda le puedo agregar una ficha o le puedo quitar una ficha. Y cuando yo estoy hablando, yo no sé si se ve en la cámara, pero cuando yo agarro y poner una ficha y quitar una ficha, en este problema que yo estoy pensando, hay muchas de las acciones que las voy pensando que en el momento de jugar al ajedrez uno lo hace de forma innata, perdón. ¿Por qué? Porque uno pone un tablero de ajedrez y empieza a acomodar las fichas. O sea, agarra la ficha con la mano y la ubicas. Y yo lo que trato de hacer es representar eso mismo en el programa. O sea, si agarro una ficha en la vida real y la pongo en una posición del tablero, bueno, quiero que esa acción la pueda reflejar. Porque resolver el juego del ajedrez no termina siendo ni más ni menos que, de alguna manera, todas esas acciones que hago en la vida real, representarlas en el programa. Al jugador también puede decirle que mueva una ficha, que active con esa acción. Y a la ficha, ¿qué acción le puedo dar yo? ¿Existe alguna acción que le pueda definir? Que diga, bueno, una ficha puede hacer tal cosa. No, eso es algo como para que lo piensen, que se puede llegar a hacer con una ficha. El juego tiene una acción, empezar a jugar, cambiar el turno, finalizar el juego. Todas esas acciones que dentro de la programación orientada a objetos terminan siendo algo como funciones en sí, son las que yo le voy definiendo a cada una de esas entidades.
Entonces, las entidades que termino conformando en mi papel o en mi boceto de programa terminan siendo una combinación de una representación de una entidad que tiene atributos, que era algo que lo define como único, y acciones. Hasta acá estamos. Hasta acá venimos con ya una forma más concreta de pensar mi problema. Es más, si nosotros lo lleváramos esto a la aventura gráfica, como, sí, objetos con atributos y acciones, tal cual. Si nosotros vamos a lo que es la aventura gráfica, por ejemplo, ¿qué entidad se les ocurre que podría haber en nuestra aventura gráfica? Entidades, ¿eh? ¿Cuáles se les ocurre que podríamos llegar a definir? El botón es una entidad, sí, tranquilamente. Texto, ¿Cómo? texto. Texto puede ser, sí, pero tenemos que llegar a un punto donde si hay algo que es que no lo podemos descomponer en más cosas, tal vez no sea una entidad. Por ejemplo, el botón, yo entiendo que un botón puede tener un montón de comportamientos, porque puedo decirle, bueno, un botón puede tener un ancho, puede tener un alto, puede tener un color de fondo, puede tener una ubicación, puede tener una dimensión, pero el texto en sí, que puede tener todo eso mismo que yo dije, sabemos de que tal vez es representarlo en un objeto, y esto va más un poco por la práctica, es como demasiado. Es como decir, bueno, hago un objeto de una variable entera. Voy a hacer un objeto o una entidad para representar algo que tal vez con la práctica ya sé que va a ser nada más que una variable. Eso tal vez me lleva a decir que no. Hoy por hoy podemos llegar a decir que sí, que el texto puede ser una entidad, pero como después me voy a dar cuenta que no lo puedo descomponer en más cosas, digo, no, no se justifica ser una entidad de algo que no lo puedo descomponer, no lo puedo hacer más chico. ¿Qué otra entidad puede haber? Hay una que es alevosa, pero demasiado. Depende de la aventura gráfica, puede estar el personaje, lo que pasa es que en nuestra aventura gráfica el personaje es el espectador. Depende cada aventura si hay uno, si hay muchos, pero ahí Guadalupe lo mencionó, la pantalla. La pantalla es esa entidad que yo puedo agarrar e identificar como decir, bueno, la pantalla en sí existe porque yo la puedo descomponer en imagen de fondo, texto, botones, en todo eso lo puedo. Pantalla a la que puede ir, pantalla siguiente, pantalla anterior, todo eso lo puedo definir en una pantalla, en una entidad pantalla. Y hay otra que es, si tenemos la entidad pantalla, tiene que haber otra entidad que maneje a las pantallas. Entonces aparece una entidad llamada, a ver quién lo puede llegar a mencionar. ¿Quién controlaría las pantallas? ¿Qué entidad se encargaría de resolver el problema de las pantallas? No, no. Tampoco, no, tampoco. El No, usuario. no. El usuario sí, pero el usuario es el que interactúa y no tiene un rol como para... ¿Qué pasa? El usuario no, tampoco. El programador no. Empieza a aparecer una entidad que es la aventura gráfica en sí. La entidad que controla todo esto es la entidad de aventura gráfica. Esa entidad es como la que hablábamos hoy, la entidad de juego, que tenemos acá presente, mejor dicho. Nosotros vamos a tener esa entidad de aventura gráfica que va a contener las pantallas, y después cada una de esas pantallas va a tener imagen de fondo, botones, arreglos. Entonces, esa es la forma en la cual uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Partimos de una aventura gráfica. Después, ¿qué atributos va a tener mi aventura gráfica?
Y bueno, va a tener un atributo que va a ser pantallas, porque va a tener muchas, no va a tener una. Va a tener créditos, ¿sí? Eso literalmente lo puedo definir como otra entidad, los créditos, porque tienen un comportamiento muy diferente a lo que es una pantalla, ¿sí? Entonces puedo definir los créditos, puedo definir como acciones iniciar aventura, iniciar crédito. Esas son las acciones que yo definiría en mi aventura gráfica. Reiniciar para volver a empezar. Pantalla siguiente, pantalla anterior. Eso tal vez lo podría definir a nivel de la aventura gráfica. ¿Para qué? Para que yo agarro y digo, de alguna manera, como mi aventura gráfica va a estar conformado por pantallas, la aventura gráfica se encarga de saber que cuando una pantalla diga paso a la siguiente o paso a la anterior, la aventura va a controlar eso. Pero yo ya ahí estoy pensando como en la solución. Ya ahí me fui un paso más que no tendría que hacer. Pero se va visualizando el hecho de cómo yo voy desmenuzando lo que hasta ahora ustedes se encaraban de una, como decir, bueno, listo, ya empiezo a hacer las pantallas con arreglo. No, primero visualicémoslo de una manera un poco más abstracta. Pero en algún momento todo esto hay que programarlo, ¿sí? Acá aparecen los conceptos de la programación orientada a objetos. Que el concepto en sí está soportado en una gran cantidad de lenguajes de programación. Es muy raro que un lenguaje no lo soporte este concepto. Existe el escenario, no es que no haya, pero con el concepto que se vayan ustedes de acá, el día de mañana lo van a poder aplicar en cualquier otro lenguaje, así como el concepto de usar variables, el concepto de funciones, el concepto de arreglos, todos los conceptos que fuimos viendo son conceptos. En cada lenguaje de programación, cada uno lo implementa o lo escribe de forma diferente, pero el concepto en sí siempre es el mismo. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de dos cosas muy importantes, los que son las clases y los objetos, que son dos cosas diferentes. Más allá de que nosotros estamos hablando de la programación orientada a objetos, cuando vamos al código en sí, hablamos de dos cosas diferentes. Hablamos de clases y hablamos de objetos. La clase en sí es como el manifiesto o la estructura en la cual veníamos hablando de nuestra entidad, ¿sí? La clase en sí me dice, bueno, tu entidad va a estar representada con atributos y va a estar representada con acciones. Pero termina siendo como un molde para generar lo que vendrían a ser las instancias o los objetos en sí. Después lo vamos a visualizar mejor esto. Las clases tienen atributos y tienen acciones. Los atributos se definen como si fuesen variables, literalmente, y las acciones como si fuesen funciones, que son llamados métodos. ¿Cómo se declara una clase? ¿Cómo armamos una clase nueva? Bueno, acá tenemos lo que viene a ser la declaración de la clase, que se pone la palabra class y el nombre en sí de la clase. Por nomenclatura general, los nombres de las clases empiezan con mayúscula y después vamos a ver que los objetos van con minúscula porque van asociados a variables. Los atributos se escriben como una declaración de una variable, ¿sí? Donde yo pongo, bueno, el tablero va a tener un atributo cantidad y ese atributo cantidad va a ser del tipo entero. Acá yo ya estoy pensando, bajando a código las cosas, ¿sí? O sea, de eso que habíamos visualizado de forma abstracta, cómo pensarlo, bueno, acá ya estamos viendo cómo implementar la clase en sí. Existe un constructor, que fíjense que tiene el mismo nombre que la clase, no le vamos a dar mucha importancia a eso ahora, después vamos a ir más en detalle, pero ya vinimos al detalle. Esto que tenemos acá, que es un método que
que tiene el mismo nombre de la clase, se utiliza para que en el momento de yo crear algo o un objeto basándome en esta clase, lo primero que se crea se ejecuta, mejor dicho, es este constructor. Vamos a pasarlo rápido. Después vamos a ir en la próxima clase vemos un poquito más un poquito no, vamos a entrar muy en detalle toda esa parte. ¿Qué es lo que viene a continuación? Entender qué es un objeto o instancia también. Definimos que las clases son lo que nosotros llamamos la definición de lo que yo quiero representar. Cuando yo lo quiero utilizar, cuando quiero tener algo concreto, ahí yo lo creo, ese objeto o esa instancia, partiendo de un objeto concreto. Esto en cierta manera les tiene que resultar familiar de código que ya hemos visto. El new es una palabra reservada de processing, que lo que nos permite es crear una nueva instancia de un objeto existente, de una clase existente. Y esto lo que me va a generar a mí es toda una nueva definición de información, un nuevo espacio de memoria que va a tener todos los atributos de la clase en una nueva variable. Tenemos las acciones, que son como los métodos, que se definen igual que una función. Fíjense que la nomenclatura es la misma. Hay un nombre, hay un void en caso de que la función no devuelva nada, o el tipo nosotros podemos agregar int boolean si esa acción devuelve algo, y adentro el código que queremos ejecutar. En esta parte lo que se ve es que creo que trato de mostrarle la diferencia entre lo que es una clase y lo que es objeto. Cuando yo tengo la clase, que era la clase tablero, yo acá tengo un new tablero, new tablero, new tablero. Y acá tengo muchas instancias, muchas variables que fíjense que son del tipo tablero. O sea, en vez de tener variables del tipo entero, o variables del tipo string, o variables del tipo lo que sea, tengo variables del tipo tablero. Estoy creando una nueva variable que va a tener toda la información que puede tener un tablero. Y eso a mí me resuelve muchos problemas, porque si nosotros, volviendo al ejercicio, al trabajo práctico número 4, cuando queríamos representar una pantalla, y otra vez Guadalupe, perdón, volvemos otra vez a lo tuyo, pero una pantalla, ¿cómo se representa acá una pantalla? En realidad la representación concreta de una pantalla, en el trabajo que ustedes hicieron, a menos que hayan hecho la función pantalla, es medio abstracta, porque acá yo sé que hay una pantalla, porque hay un conjunto de líneas de código que en sí tratan de representar una pantalla. Pero yo lo estoy infiriendo eso. Lo que a mí me permite el código de la programación orientada a objetos es el hecho de que yo ahora todo ese concepto lo voy a tener representado en una única variable. O sea, voy a tener una variable pantalla. Y esa variable pantalla le voy a poder dar órdenes o ejecutar acciones para que hagan diferentes cosas o cambiarles atributos diferentes. Pero no tengo que pensar en que mi código tiene que estar desmenuzado en un montón de lugares diferentes. Ya acá otra vez estamos volviendo a la parte de la definición un poquito abstracta. Acá hay un ejemplo de que si yo lo que deseo es que cada uno de estos tableros que tiene un atributo cantidad, yo le quiero sumar la cantidad, a cada uno de ellos de forma independiente le voy a decir incrementar la cantidad, incrementar la cantidad, incrementar la cantidad.
Y ese tablero internamente va a resolver el problema, así sea con una solución muy complicada o con una solución muy simple. A mí lo que me da para entender es que esta acción resuelve el hecho de incrementar la cantidad. Y esto me permite de que cada una de estas instancias que son independientes manejen valores diferentes. Esos valores diferentes me resuelven otros problemas, que es, bueno, si tengo que resolver las pantallas que yo tengo acá, estas pantallas que tengo por acá, por acá, cada una tiene valores independientes, yo tengo que pensar en diferentes variables o diferentes valores para cada una de esas pantallas y no me queda tal vez bien claro qué es lo que estoy haciendo en cada una. Entonces, esto me termina ayudando a ordenar la forma en la que yo voy programando. ¿Por qué? Porque las variables ya dejan de ser algo simple, algo que poseen un solo valor, sino que ahora, a diferencia de los arreglos que pueden tener muchos valores de lo mismo, un objeto puede tener un montón de valores de un montón de cosas, porque puedo tener atributos de enteros, de string, otros objetos, comportamientos. Empieza a ser una forma de información mucho más compleja. La próxima clase vamos a materializar todo esto en un ejemplo muy, muy simple y lo vamos a ir haciendo más complejo. Tengan en cuenta de que el trabajo práctico número 5 ya es hacer un videojuego totalmente hecho con programación orientada a objetos. ¿Alguna duda? Tienen miles de dudas. No, el trabajo práctico 5, ¿sí? Que no es el final. Lo que queda todavía es el trabajo práctico número 4 recuperatorio, el trabajo práctico número 5, el recuperatorio del 5 y luego el trabajo práctico final. No, es individual. El trabajo práctico final es individual. No es grupal. Y en otros años se ha hecho grupal por la cantidad de alumnos, pero este año es muy individual. Igualmente recuerden que el trabajo práctico, el 5, va a ser un videojuego que tiene que estar basado en la historia que están armando, de la aventura gráfica. Ahora, más adelante le vamos a dar la definición en qué consiste. Y después el trabajo práctico final es fusionar todo eso. En el trabajo práctico final tienen que fusionar la aventura gráfica, el trabajo práctico número 4, con el videojuego que hicieron. Y todo eso tiene que quedar lindo, bonito y funcionante. Eso vendría a ser. Bien. ¿Dudas con respecto a los conceptos que vimos? Yo sé que van a tener miles de dudas. Y les puedo llegar a decir que la próxima clase lo vamos a volver a repasar y ya vamos a ver un poco más de código con un problemita más concreto. Sí, Schiffman te va a dar la solución. No sé si va por ese lado. Puede ser que sí, pero me parece que Schiffman va más por el lado de pregonar lo que es processing en sí, pero no recuerdo si va por este lado. Es muy posible que sí también. Pero bueno, no le quito ningún mérito al señor. Bueno. Bien, chicos. Tengan en cuenta de hacer consultas.